Muy buenos días, bienvenidos a nuestra clase. Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Bienvenidos, chicos. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro repaso. Estamos abarcando el tema 7 y 8, que ambos tienen que ver con fuerzas. Las fuerzas y en todo caso el equilibrio de los cuerpos. En un primer caso vamos a trabajar con fuerzas paralelas, ya sean a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y en la segunda parte trabajaremos con fuerzas concurrentes y coplanarias, o sea, cuando no son paralelas. Y formaremos ahí, en nuestro caso, un triángulo de fuerzas. Entonces, hay que hacer brevemente un reconocimiento de con qué fuerzas vamos a trabajar, ya que estas fuerzas van a ser, pues, partícipes para que un cuerpo, pues, esté en equilibrio. Toda fuerza es una consecuencia de una interacción. Una interacción es aquella acción mutua entre dos cuerpos, por ejemplo, entre la Tierra y cualquier cuerpo que esté a su alrededor, hay una interacción. La interacción en este caso es de atracción. Debido a esa atracción aparecen las fuerzas denominadas fuerzas de gravedad. Y así podemos tener otras interacciones más. Las fuerzas entonces son las que vamos a tener que indicar, dibujarla. Básicamente, esas fuerzas se representan en el diagrama de cuerpo libre. Hacer un diagrama de cuerpo libre implica tener un cuerpo y sobre ese cuerpo aislado indicar, dibujar todas las fuerzas o las fuerzas que estén actuando. Eso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, recordemos que tenemos fuerzas como la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es aquella fuerza que siempre se dirige hacia abajo. Entonces, aplicando vamos a tener acá lo siguiente. Tenemos ahí en la figura un bloque unido a una cuerda y el bloque interacciona con la cuerda, el bloque interacciona con el plano inclinado y el bloque interacciona con la tierra. Entonces hay tres interacciones. Por lo tanto, sobre el cuerpo va a aparecer tres fuerzas sobre este cuerpo, ¿no? Debido a la interacción con la cuerda, debido a la interacción con el plano inclinado y debido a la interacción con la tierra. Entonces, vamos a dibujar esas tres fuerzas. Como le repito, debido a la interacción aparece la fuerza. ¿Ahí está? Primera fuerza sería la fuerza de gravedad, o más conocido también como peso. Esa fuerza siempre se dibuja en el centro del cuerpo, dirigido verticalmente hacia abajo. Esa es la primera fuerza, la que siempre está presente. La otra fuerza sería pues la fuerza de tensión. Aquella fuerza que aparece en la cuerda. Ahí está. La cuerda siempre se utiliza para sostener un cuerpo o para jalarlo. Para jalarlo o para sostenerlo. No tiene otra aplicación la cuerda. Entonces, cuando voy a dibujar la tensión, esta fuerza, siempre tiene que jalar al cuerpo.
tiene que jalar al cuerpo, o escapar del cuerpo, en algunos casos, ¿no? Tiene que escapar del cuerpo, tiene que salir del cuerpo, ¿no? Pero en realidad la tensión jala al cuerpo, ¿ya? Es por eso que lo dibujamos de ese modo. Y hay una fuerza en el contacto, que es la fuerza normal. La fuerza normal es aquella fuerza que recibe el cuerpo debido al contacto con las superficies. Por ejemplo, acá hay una superficie inclinada y debido a ese contacto, el cuerpo recibe ese contacto. Siempre la fuerza de reacción normal o simplemente fuerza normal recepciona el cuerpo debido a un contacto que tiene con una superficie o con otro cuerpo. Siempre lo recibe. Entonces, ¿está? Interacción con la Tierra, fuerza de gravedad. Interacción con el plano inclinado, fuerza normal. Interacción con la cuerda, tensión. 3 interacciones, 3 fuerzas. 3 fuerzas. Ahí está. Entonces, de esa manera, reconocemos la interacción y dibujamos las fuerzas. Eso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Dejar el cuerpo solito y sobre ese cuerpo dibujar las fuerzas. Cuando un cuerpo está en equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio, ¿ya? En dos situaciones. Cuando no se mueve y cuando realiza MR. Entonces, si un cuerpo está en reposo, está en equilibrio. Y si un cuerpo está en MRU, también está en equilibrio. Ambas son situaciones de equilibrio. La primera, equilibrio estático, y la segunda, equilibrio cinético, porque se está moviendo. Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, o sea, cualquiera de las dos situaciones, la condición es que la fuerza resultante debe ser cero. ¿Ya? O sea, van a existir varias fuerzas y de todas ellas, o todas ellas se van a eliminar. Entre ellas se van a anular. No resulta nada. Entonces, esa es la condición ¿para qué? Para que este cuerpo o se encuentre en reposo o esté realizando MRU. En otras palabras, esté en equilibrio. Pero nosotros vamos a trabajar con dos ecuaciones prácticas, ¿ya? Porque la ecuación que aparece aquí abajo, fuerza resultante igual a 0, es una ecuación general. Les había dicho, no vamos a trabajar con fuerzas en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, si no resulta nada, entonces quiere decir que los que apuntan a un lado y otro lado deben ser iguales, ¿no? Para que el que jala por acá y el que jala por acá se igualen, ¿no? Y no resulte nada. Entonces, decir no resulta nada, decir resultante cero, es lo mismo que decir que los que apuntan a la derecha y a la izquierda deben ser iguales, ¿no? Para que se eliminen. Entonces, esta ecuación que dice fuerzas que van hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda, eso es lo mismo que decir que la fuerza resultante en ese eje es cero, ¿no? Porque si son iguales, la resultante es cero. Pero más se trabaja tal como aparece. Y en el eje Y también, en forma análoga, las fuerzas que se dirigen hacia arriba y hacia abajo deben ser iguales. ¿Para qué? Para que su resultante también sea cero. ¿No? ¿Por qué? Para que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces, si un cuerpo está en equilibrio, la fuerza resultante es cero, que es lo mismo decir en el eje X y en el eje Y. Es lo mismo. ¿Ya? Con eso se garantiza resultante cero. Muy bien. Vamos a las aplicaciones. ¿Ya? Aplicaciones. A ver. Dice, realice el diagrama de cuerpo libre del bloque y determine la lectura de la balanza si el módulo de la tensión en la cuerda es de 50 newton. Ahí tenemos un bloque unido a una cuerda y sobre la balanza. Bueno, la balanza va a registrar con qué fuerza estará el bloque presionando sobre la balanza. ¿Qué tanto presiona? ¿Qué tanto presiona? Entonces, tenemos que determinar cuánto vale la fuerza de contacto, ¿no? O sea que la fuerza que recibe el bloque de parte de esa superficie de la balanza, ¿no? La balanza tiene superficie y de eso va a recibir el bloque.
Entonces, antes de enfrentar un ejercicio, o en todo caso, el primer paso para enfrentar un ejercicio es hacer el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero que hay que hacer. Para trabajar con fuerzas, lo primero que debo hacer es dibujar las fuerzas. Eso es el primer paso. Ahí está el bloque. El bloque debe tener una fuerza de gravedad, un peso. El bloque debe tener una tensión, o sobre el bloque debe actuar una tensión, que siempre jala el cuerpo, ¿no? La tensión siempre jala el cuerpo. Acá está, lo jala. Y acá el contacto. En el contacto aparece la fuerza de reacción, o simplemente la fuerza de reacción normal o reacción, R. R es la fuerza de reacción. Tú, si deseas, le llamas fuerza normal. No hay inconveniente. Fuerza normal. Entonces, eso es lo que recibe. ¿Ya? Lo recibe de la superficie de la balanza, ¿no? Ahí, ¿no? Lo recibe. Entonces, esas son las fuerzas que aparecen sobre el bloque. Ahora vamos a repasar. Interacciona con la cuerda, tensión. Interacciona con la tierra, fuerza de gravedad. Interacciona con el platillo o con la balanza, la reacción. Entonces, en cada interacción hay una fuerza. Bueno, una fuerza en este cuerpo. ¿Ya? Porque lo contrario sería pues sobre el resto, ¿no? Sobre el techo, sobre el platillo, ¿no? Sobre la tierra. Eso no se visualiza así fácilmente, pero sí está. Bueno, el cuerpo entonces de cada interacción recibe una fuerza. Ahí están las fuerzas. Entonces, ya está hecho el diagrama de cuerpo libre. Si solamente tendríamos que buscar una respuesta gráfica, en las alternativas aparecería fuerzas dibujadas sobre el cuerpo. Y este es justamente el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, segundo paso. Determinemos la lectura de la balanza. La lectura de la balanza no es otra cosa que la fuerza del contacto, o sea, R. R es una fuerza. El valor de esa fuerza es lo que indica la balanza. Entonces vamos a determinar el valor de R. Estamos en el eje Y, entonces aplicamos. ¿Y el cuerpo está en equilibrio? Muy bien, aplicamos la ecuación en el eje Y. Fuerzas hacia arriba, la suma es igual a la suma de las fuerzas que se dirigen hacia abajo. ¿Quiénes apuntan hacia arriba? Hay que fijarse en su cabecita. A ver, ¿quiénes apuntan hacia arriba? Mira, una sería... ¿Quién sería? ¿Quiénes apuntan hacia arriba? Tensión y fuerza normal. Tensión y la fuerza normal, o simplemente la reacción. ¿No es cierto? Ellos apuntan, gracias, ellos apuntan hacia arriba. Y hacia abajo, lógicamente, que la fuerza de gravedad. ¿No? La fuerza de gravedad no hay pierde, ¿no? Siempre es para abajo. ¿Ya? La fuerza de gravedad no hay pierde, siempre para abajo. Muy bien. Entonces, para arriba tenemos dos. Hay que sumarlos, dice. Según la ecuación, dice, suma las fuerzas que se dirigen hacia arriba. Sumo. Tensión más la reacción. Bueno, dice, pero la tensión dice que vale 50, pues, ¿no? Entonces sería pues 50 más R, ¿no? Ahí está. Y el peso vale total 80. ¿Listo? 80, 90. Acá aparece 90. Bueno, ¿con qué he trabajado? ¿Con 80? Sí, con 80. Con 80. Entonces acá hay un pequeño lapsus. Este es, chicos, 8. Entonces, para abajo sería 80. Entonces, como ves, la balanza registra menos, solamente 30 newtons, ¿no? 30 newtons porque está siendo ayudado el bloque con la cuerda. La cuerda sostiene, ¿no? Entonces, la balanza no soporta todo el peso. ¿Ya? No soporta todo el peso. Es más, por ejemplo, si la cuerda registraría 80, ¿no? La tensión sería 80. Si la tensión sería 80, básicamente, 80 prácticamente la balanza está de adorno. No va a registrar nada porque la cuerda lo está sosteniendo totalmente, ¿no? Entonces, ese es el concepto del registro de la balanza. Siempre que te pregunten lo que registra la balanza, lo que marca la balanza, o en todo caso también el peso, dice, ¿no?
o el peso del cuerpo es lo que registra la balanza, cada vez que te dan una balancita. ¿Ya? Y eso, en este caso, resultó 30 newtons. Vamos con otro diagrama, con otras fuerzas. Dice, determina el módulo de la tensión en la cuerda 1 si la polea es ideal. En este caso, la polea ideal significa, bueno, primero, polea. Polea es este elemento azul, o celeste, o azulino. Este es el elemento polea. Sirve para cambiar la dirección de la cuerda. La cuerda viene y da la vuelta. Eso es, la polea. Muy bien. ¿A qué se refiere a polea ideal? Polea ideal significa de que no tiene peso. No es ideal, ¿no? Porque todos los cuerpos tienen... Una pluma tiene peso, pero en este caso hay que despreciar el peso. No tiene peso. Ese es el concepto ideal. No tiene peso y tampoco no hay rozamiento. ¿Ya? No tiene peso. Muy bien. Hay que determinar el módulo de la tensión en esta cuerda. En esta cuerda. ¿Cuánto será la tensión? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, la cuerda 1 está sujeta, o está sujetando, o está participando con la polea. Vamos a hacer, dibujar las fuerzas sobre la polea, porque ahí va a aparecer la tensión. Entonces, primero empezamos por la polea. Ahí está. La polea no tiene peso, pero hay un bloque que lo está jalando hacia abajo con bueno, su masa es 10. Si la masa es 10 de este cuerpo, a ver, si la masa es 10 del cuerpo, ¿cuánto es la fuerza de gravedad del cuerpo? Para 10, si fuese 10, la fuerza de gravedad, bueno, sería ¿cuánto? 100, ¿no? Porque, gracias, porque antes trabajamos con 8, fue 80, ¿no? 100. Entonces, lo está jalando con 100, ¿ya? Con 100. Lo jala con 100. O sea, esta cuerda jala a la polea con 100, que es el peso de este, o la fuerza de gravedad, ¿no? Es la fuerza de gravedad de este bloque. Muy bien. Ahora, las cuerdas siempre jalan al cuerpo. Entonces, si por ambos extremos, en el extremo, por el lado derecho, por el lado izquierdo, hay cuerdas, esas cuerdas van a sostener, van a jalar a la polea. Mira, la cuerda de abajo lo jala para abajo. Y las cuerdas de los costados lo jalarán para arriba. Entonces, esa es la forma de dibujar correctamente, ¿no? Acordándose siempre que toda cuerda jala o sostiene, ¿no? Jala. La tensión jala o escapa del cuerpo, también dice en el libro, ¿no? Escapa del cuerpo o lo jala. Listo, ahí está. Y profesor, ¿por qué ha puesto la misma tensión? A ver, ¿quién me dice por qué he colocado la misma tensión? Porque son la misma cuerda. Es la misma cuerda, ¿no? Es la misma cuerda, ¿ya? Entonces, esa es la propiedad de las cuerdas. Bueno, las cuerdas transmiten tensión. Si es una sola cuerda, es la misma tensión en cualquier punto de la cuerda. Muy bien, gracias. Eso es, tiene el mismo valor de tensión por tratarse de la misma cuerda, ¿ya? Y bueno, ahora, si está en equilibrio, aunque no te dice, ¿no? No te dicen que esté en equilibrio, pero si yo veo un sistema así, yo debo suponer, o en todo caso yo me doy cuenta que no se mueve, ¿no? Está colgado, está suspendido. Ah, está en equilibrio. Si está en equilibrio, ya aplicamos las fuerzas hacia arriba, es igual a la suma de las fuerzas para abajo. Para arriba sería T1 más T2. Perdón, T1 más T1, que estoy hablando. T1 más T1, los dos para arriba. Y para abajo simplemente es 100. 100, ¿no? Ahí está. Entonces T1, 100, y T1 sería, pues, bueno, pasa a dividir el 2, ¿no? Sería 50 newton. 50 newton, ¿no? Ese es el valor de la tensión. 50. Continuamos. Dice, determine el módulo de la tensión en la cuerda. Otra vez. Considere las poleas ideales. Bueno, este simplemente es una ampliación, ¿no? Trabajamos con una polea, luego con la otra, y lo que se están transmitiendo entre polea y polea, mediante las cuerdas, son las tensiones.
Y acuérdate siempre, ¿no? Si yo dibujo las fuerzas en un determinado cuerpo, las tensiones siempre lo jalan allá. Entonces, tengo que aprovechar ese concepto o esa forma práctica para dibujar correctamente las fuerzas y para aprovechar este peso que va a ser 60. Esa fuerza va a tener que participar y tiene relación. Bueno, mientras más, mira, mientras más peso tenga, la tensión va a ser mayor. O sea, tiene participación. Están relacionados. Bueno, la tensión 1 aparece en la polea superior. Empezamos por la polea superior. Ahí está la polea superior. Ahí está. No te olvides que las cuerdas, las tensiones lo jalan. Como hay dos cuerdas a los costados, o entonces la misma cuerda a los costados, lo jalan para arriba y otro para abajo. Ahí está. Por los costados, hacia arriba. Y por el centro, lo jala. Ahí está. ¿Ya? Así. Sobre esta polea, esas son las fuerzas. No hay peso, porque me dicen que es ideal. Lo primero que puedo relacionar es que las sumas de las fuerzas que van para arriba deben ser igual para abajo. Entonces, entre T1 y T hay una relación. ¿Cuál es esa relación? Bueno, antes de eso, ¿no? La polea inferior. La polea inferior. Igual, por ambos extremos, tensiones lo jalan, y a la polea lo va a jalar hacia abajo la tensión, la cuerda, con 60 newton. Entonces, tenemos ahí la otra tensión, le he llamado tensión, y para abajo sería 60 newton. O sea, ese bloque con todo su peso está jalando a la polea inferior con 60. Y entonces, mira, para ambos voy a aplicar fuerzas para arriba, igual fuerzas para abajo, para ambos. Empezamos con la polea superior. T1 más T1 debe ser igual a T. De tal suerte de que 2T1 igual a T, T1, 2 pasa a dividir. Entonces, para calcular la tensión 1 necesito la tensión T y dividirlo entre 2. Pero la tensión T está relacionada aquí. Aquí se cumple lo mismo. Hacia arriba igual hacia abajo. Hacia arriba tendríamos pues T más T. Y hacia abajo 60. 60. Entonces acá 2T igual a 60, T vale pues 30. 2 pasa a dividir a 60, 30. T vale 30. Una vez hallado de la tensión T, reemplazo en 1, porque dice que la tensión 1 es la mitad de la tensión T. Reemplazo nomás, ¿no? Reemplazamos. En 1, ya pues, ¿no? Ya eso ya es he sacado ya de frente, ¿ya? Sería 15, ¿no? Porque sería T que vale 30 entre 2, T1 sería pues 15 newton. Ya de una manera un poquito más ágil, esta última parte, ¿no? El reemplazo. El reemplazo. Entonces, estás viendo de que este primer paso del diagrama de cuerpo libre es decisivo. Decisivo, porque si tú dibujas una fuerza de manera incorrecta, o sea, en vez de dibujarlo apuntando para arriba, lo dibujas apuntando para abajo, ya cambió todo, ya se llama. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es paso fundamental, básico. Básico porque es base, no porque es base, no, básico. Para empezar de ahí, por ahí se comienza. Seguimos. Bueno, más poleas. Y vamos a incluir acá la fuerza en el resorte. La fuerza en el resorte. A ver, dice, determine la deformación del resorte, justamente, ¿no? El resorte debe estar, pues, estirado o estará comprimido. Mira, si por un lado hay una polea, bueno, la polea debe ser seguramente ideal. Bueno, la polea es ideal, pero hay una pesa de 40 kilogramos que en fuerza se va a traducir a 400 newtons. O sea que el resorte sí o sí está estirado. ¿Cuánto estará estirado? Esa es la pregunta. Determine la deformación del resorte. ¿Cuánto estará estirado? Muy bien, tenemos que hacer uso del equilibrio. Esta polea en equilibrio. Hay dos cuerdas, tres cuerdas, pues, ¿no? Dos a los costados y para abajo. En realidad son dos cuerdas, ¿no? La que da la vuelta y la que está abajo. Me refería a las tensiones. Va a haber tres tensiones. Por los costados, la cuerda, la tensión, lo jala. Ahí está. Y por el centro,
Lo jala, pero para abajo. Con el peso de ese bloque, de 400 newton. Estamos jalando hacia abajo, nos colgamos ahí, lo jalamos con todo el peso, 400. Y de ahí, tú puedes llegar a la conclusión de que la tensión debe ser, pues, ¿cuánto? Sería 2T, T más T igual a 400, 2T igual a, ¿no? 2T igual a, ¿no? 2T igual a 400, T vale 200, de frente a, ¿no? De frente acá, ¿no? 2T igual a 400, T vale 200. Ya, T vale 200. Como T vale 200, quiere decir que por este brazo, por este lado, el resorte está siendo jalado con una fuerza de 200. Entonces, la fuerza que jala el resorte, que lo estira el resorte, que lo deforma el resorte, esa fuerza vale 200 newton. La fuerza deformadora vale 200 newton. Pero hay una forma de relacionar la fuerza deformadora con la deformación. Es esta ley, ¿no? La fuerza es igual a constante por la deformación, la ley de Hooke. La tensión vale 200, esa es la que estira el resorte. Y la constante en el resorte vale 50, dice acá, ¿no? 50 newton por centímetro. X es lo que se ha estirado. Entonces de aquí, 200 entre 50, me sale 4, X. X es lo que se ha estirado. Como los datos de la constante están en newton por centímetro, entonces automáticamente la distancia o lo que se deforma o lo que se estira o lo que se comprime, cualquiera de ellos, vale o me va a resultar en centímetros. Si me salió acá 4, ya entonces vale 4 centímetros. Es lo que se ha deformado el resorte. Debido a que lo hemos jalado con una fuerza de 200 kilos. Eso es la participación del resorte. Cómo actúa el resorte. La otra poleita, a propósito, que está aquí, unido a este tipo triángulo, ¿no? La cosa es, está unido, está anclado en un lugar, ¿no? A una pared, algo así. Esta polea no se mueve, no participa. Este bloque dice permanece en equilibrio. Así dice, el bloque. En realidad este es el bloquecito que está acá, el de marroncito, ese es que no se mueve. Pero para ello, previamente, el resorte ha sido estirado, ¿no? El resorte se ha estirado y ahí se ha acoplado este bloquecito. Para que no se mueva, se le ha unido a una cuerda, con una cuerda a la polea, y ahí está fijo. Ahí está fijo. Ya, entonces acá hay que ver bien de que el resorte está, si está estirado, si tú estiras el resorte te jala. Entonces, es como que este bloque lo ha estirado el resorte, ¿no? Lo ha estirado. Si el resorte lo ha estirado, el resorte lo va a jalar al bloque. Eso por un lado. Y las cuerdas siempre jalan al bloque o al cuerpo. Entonces hay que dibujar correctamente las fuerzas. Miren las fuerzas sobre ese bloquecito. Las cuerdas ya pues de por sí, ¿no? Las cuerdas siempre jalan. Siempre jalan. Y el resorte, como ha sido estirado, te va a jalar contrariamente. Eso es lo que hace el resorte. Hace lo contrario. Tú jalas el resorte te jala. Tú empujas el resorte, lo aplastas, el resorte se libera, trata de liberarse. Entonces, ese es el diagrama correcto. Como está en equilibrio, las fuerzas que van a la derecha igual a las fuerzas que van a la izquierda. O simplemente, pues, de frente, ¿no? La fuerza acá debe ser 2 veces T1. El doble, ¿no? En otras palabras, la fuerza que va a la derecha es la suma de estos dos. Ahí está. Más rápido. Ya, eso más rápido. Estamos aplicando ya un poquito más rápido. Muy bien. Quiere decir que la fuerza elástica en este caso vale 2 veces T1. Pero dice, ¿qué más? A ver. La tensión en la cuerda 1. Ya. Debo hallar la tensión en la cuerda 1. Me falta la fuerza elástica, pero la fuerza elástica es K por X. K por X. K es la constante y X es lo que se ha estirado en este caso.
reemplazamos. Acá vale 40 y x vale 5, sería 200. Bueno, de frente y acá. 2 a dividir, t vale 100. ¿No? Porque sería 40 entre 2, 20, y 20 por 5, 100. La tensión vale 100 newtons. Entonces, todo parte con un diagrama de cuerpo libre correcto. Muy bien. Vamos a pasar ahorita al otro tipo de equilibrio. Bueno, al equilibrio, pero con el otro caso. Con el caso del triángulo. Si tres fuerzas mantienen a un cuerpo en equilibrio, por ejemplo, esas tres, mantienen al cuerpo en equilibrio, esas tres fuerzas, si no son paralelas, son concurrentes. Y si son concurrentes, formarán un triángulo cerrado. Entonces, los tres forman un triángulo cerrado. Nosotros vamos a trabajar ahora con las fuerzas, pero formando triángulos cerrados. ¿Y por qué tienen que ser cerrados? Porque está en equilibrio. Cuando las fuerzas son cerradas, ¿no? O el triángulo es cerrado, la resultante también es cero. Por lo tanto, está en equilibrio. ¿Qué triángulos? De esos cuatro triángulos, lo que más vamos a usar es de 30-60 y de 37-53. Los dos se usan más. Bueno, hemos usado más. Bueno, en este caso en nuestro libro. Entonces, vamos con dibujar las fuerzas. ¿Qué pasa si ya me dan la figura? Ya me dan, ¿no? Normalmente no ocurre eso, ¿no? Sino que este es para empezar, ¿no? Se supone que ya está dibujada la fuerza, se supone que ya se ha hecho el diagrama de cuerpo libre, ya está. Entonces, si ya está hecho el diagrama de cuerpo libre, con las fuerzas hay que formar el triángulo. A ver. Y cada fuerza tiene que mantener su orientación, su dirección. Si F1 está echadito, en el triángulo tiene que aparecer echadito, horizontal. Si 80 es vertical, en el triángulo tiene que aparecer vertical. Y si F2 es inclinada, debe aparecer inclinada también en el triángulo. No se forma el triángulo por formar, sino que con la dirección de cada fuerza. Miren, 80 vertical, F1 horizontal y F2 inclinado. Inclinado no de cualquier modo, sino está inclinado 53 grados. Y como forman un triángulo, allá vertical 80, horizontal, acá vale 90, y por complemento 37. Ya está listo el triángulo preparado ya con las fuerzas. Eso es el primer paso. Lo segundo, simplemente ya después relacionar. ¿Qué es relacionar, profesor? O sea, encontrar los lados proporcionales. Cuando el triángulo es 37,53, los lados son proporcionales a los números 3, 4 y 5. ¿No? Entonces, cada uno tiene su valor. La hipotenusa, 5A. El que se opone a 37, 3. Y el que se opone a 5,3, 4. Listo. Una vez hecho eso, identifiquemos el dato. El 80 es igual a 4A, por lo tanto, A debe ser 20. No se cuenta unidades, ¿ya? Unidades no se cuentan. Entonces, 80 es igual a 4A, A vale 20. Si A vale 20, ya puedes saber cuánto vale F2, sería 20, 5 por 20. Ya puede salir cuánto vale F1, cuánto vale, sería 3 por 20, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Me piden hallar el valor de F1? Ah, no, sí, pues F2 y F1. Pues F1 sería pues 3 por 20, ya que A vale 20. Y F2 sería 5 por 20, ya que, ¿no? A vale 20. ¿Listo? Por lo tanto, F1 sería pues 60 y F2 sería pues 100 newton. Sencillito, ¿no? Formar el triángulo con los vectores ya dados. Ahora sí, no me dan fuerzas. A ver, ¿qué fuerzas vamos a dibujar acá, chicos? ¿Qué fuerzas? ¿Ah? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué De fuerzas? gravedad y tensión.
Gravedad, tensión. ¿Qué más? Reacción, Y fuerza reacción. normal. Reacción normal, fuerza normal. Muy bien. Son esas tres fuerzas. Tensión, gravedad, fuerza de gravedad y la fuerza normal. A ver. Ahí está. Fuerza de gravedad, tensión y fuerza normal. Cada vez que hay contacto, fuerza normal. ¿Ya? Fuerza normal. Fuerza normal. Entonces ahí está. Triángulo. Fuerza normal, horizontal. Fuerza de gravedad, vertical. Tensión, inclinado. Con la vertical forma 37 grados. Por lo tanto, el triángulo es ese. ¿Por qué 90? Porque vertical con horizontal forma 90 grados. Listo. Entonces ya tenemos el triángulo ya preparadito. 3, 4, 5. A la hipotenusa es como 5. A 37 es como 3. Y a 20 es como 4. Allá, ahí está. 4A, 5A, 3A. Pero de aquí, si 4A es igual a 20, A vale ¿cuánto? A vale 5. Acá está. A vale 5. Como ya hallaste el valor de A, ya se puede conocer el resto. T va a ser 5A, y es la que nos piden, ¿no? La tensión, 5A. Tensión, bueno, fuerza normal sería 3 por 5. Ya. ¿Qué me piden? ¿La fuerza normal? ¿No? Ahí así. Determine la fuerza normal. Bueno, de paso la tensión, ¿no? Si A vale 5, tensión sería pues 5 por 5, 25 newtons. En este caso la normal es 3 por 5, o sea, 15 newtons. Entonces lo interesante es dibujar pues las fuerzas. Bueno, acá. Primero, fuerzas. A ver, fuerza de gravedad. Dos contactos. Dos reacciones normales. Normal por acá, va al centro, y normal por acá. ¿Ya está? Las tres fuerzas. No hay otra fuerza, ¿eh? Tres fuerzas, triángulo. Más o menos el triángulo ya está ya creo que preparado, ¿no? Si usted completa esto, este es el triángulo. O sea que hay una fuerza inclinada, una fuerza horizontal que es 45 y una fuerza vertical que vale mg, que forma 90 grados con la horizontal. Y el ángulo de acá arriba, si es que esto lo haces coincidir con el, ¿no? Con el centro, el ángulo acá arriba sería pues igualito al plano, a lo que forma el plano, 37. Ah, ya, el triángulo es eso. 37 arriba, 90, porque es horizontal vertical, y 53 por complemento. Ya está. Hecho el triángulo, otra vez, 3, 4, 5. Hipotenusa es como 5, a 37 como 3, y a 53 como 4. Ahí está. ¿Dónde está el dato? Aquí, 45. 45 es igual a 3A, A vale 15. 15. Como A vale 15, ya pues esto será pues 5 por 15, y esto sería pues mg 4 por 15. Como la incógnita es m, ya, entonces puede igualar, ¿no? M, ¿ya? mg debe ser 4 por 15, claro, 4 por 15, mg. Pero g vale 10, y 4 por 15, 60. 10 a dividir, la masa sería pues 60 entre 10, que sería pues 6 kilogramos. Entonces, esa es la idea, dibujar correctamente la fuerza. 6 kilogramos. Fuerzas, a ver, rapidito, peso, normal, fuerza elástica, triángulo. Ahí está el triángulo, echadito así, ¿no? Lados, ahí están los lados. Igualamos entonces 2A igual a 80, A vale 40. Si A vale 40, la otra fuerza vale pues 40, la que me pide. Si vale 40, 40. Entonces, el resorte jala porque está estirado, ¿no? Está estirado. Lo jala. Entonces, el resorte